yo te recomiendo que nos tenemos sin lugar a duda que equipar de muchísima paciencia, que es la que menos tenemos nosotros como adultos, porque de alguna manera las conductas de ellos, de una u otra manera, nos exacerba de una manera sustancialmente. Entonces, si no hay la posibilidad de que tú como adulto desarrolles una dosis de paciencia, obviamente de empatía, es decir, tratar de ponernos en los zapatos del niño, del joven, porque cuando tratamos de ponernos en los zapatos del niño, del joven, es un poco más fácil lograr entender cuál es ese universo que él está viviendo y por el cual él está pasando. Y si nosotros como adultos no somos conscientes de todas las proezas por las que ellos pasan, partiendo del mero hecho de que sostener los niveles de atención ante un estímulo por un lapso de tiempo consecutivo, a muchos de ellos les resulta bastante difícil, a otros que siendo, a pesar de ser muy inteligentes, no obstante a ello, me dicen, no logro memorizar todo lo que aprendí ayer, hoy se me olvidó, o es muy común en los papás que digan, doctora, es increíble, mi hijo estudiamos hasta las 2 de la mañana anoche y es increíble que en 2 días va para un examen, se prepara 2 días anticipadamente, viene para un examen y a los 3 días encontramos la respuesta de que el examen estuvo con una mala nota, un 1, un 2, después de haber estudiado 2 días consecutivos. Sí, es cierto, papá, es cierto, mamá, es cierto, maestra. Recordemos que ellos tienen unas áreas sustancialmente afectadas que tenemos que aprender a conocer e identificar, y más que censurar, como lo he venido haciendo en otros lives, es más bien de entender, de comprender y más bien buscar algunas estrategias que contribuyan a mediar esa dificultad. Son innumerables las técnicas y las estrategias y las pautas o los tips que yo podría darte, pero el tiempo no nos da. Por eso tan importante la semana del TDAH, precisamente para ir precisando muchos de estos temas que a ustedes les preocupa en su diario vivir. Sin embargo, hoy les voy a traer varios tips como para que los tengamos en cuenta. Recordemos que el éxito del acompañamiento de nuestros niños y jóvenes que tienen esta tipología de condición indiscutiblemente es la perseverancia. Debemos ser personas supremamente perseverantes. Entonces hay 3 características sustancialmente importantes que debemos tener muy en cuenta, como es la paciencia que debemos tener, 2, la empatía para no desesperar, y 3, ser personas muy perseverantes, muy insistentes, muy perseverantes en el día a día para poder lograr procesualmente ir generando algunos cambios a través de entrenamientos que de manera enfática, con amor, con ternura, con mucha paciencia, pero con mucha contundencia, podemos ir logrando en ellos, ir desarrollando comportamientos, además de comportamientos, una mayor credibilidad en sí mismo, porque recordemos en los lives que les he mencionado anteriormente, que la mayoría de estos chicos tienen afectada sustancialmente su autoestima, y es debido precisamente porque se enfrentan permanentemente a sinnúmero de experiencias, entre los cuales la mayoría de ellas tienen resultados poco positivos, poco efectivos. Y esa sumatoria de enfrentamientos a experiencias que generan fracasos, sanciones, represiones, censura, recriminaciones y, por qué no decirlo también, castigos y demás, van haciendo que su autoestima se menoscabe al punto tal que terminen perdiendo su fe en sí mismos y por ende detrás de ellos su motivación. Un niño que no está motivado es un niño que difícilmente aprende y no tiene que estar en una condición de TDAH. Cualquier ser humano, partamos de nosotros como adultos, un adulto, un ser humano que no esté motivado, no aprende lo suficiente, porque un cerebro que no se emociona, un cerebro que no se emociona, un cerebro que no aprende.
Entonces, en este orden de ideas, es muy importante también identificar algunas técnicas, enseñarle a nuestros niños algunas técnicas adecuadas que le permitan a él ir haciendo un proceso de regulación. Entre las mayores dificultades que ellos tienen, indiscutiblemente, por tener esa condición, es la dificultad para planear, programar, organizar y ejecutar una conducta. Entonces, ahí está fundamentalmente la dificultad para manejar el tiempo. Por eso la mayoría de estos niños, por no decir todos, requieren de unas técnicas de estudio que los papás deben aprender también a manejar para ayudárselas a desarrollar de manera tal que procesualmente con un entrenamiento permanente, ese entrenamiento le va a permitir al niño poco a poco ir haciendo un proceso de automatización hasta que logre convertir ese ejercicio en un hábito que finalmente se convierte en una experiencia de disciplina.